Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Hablando de temas que ya no tienen que ver con los estados borólicos de nuestros políticos, hablemos de un tema que es trascendental y tiene que ver con la reforma electoral. Lorenzo Córdoba ya empezó a dar entrevistas a medios de comunicación y dentro de estas entrevistas a medios de comunicación, pues resalta que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ya empezó a decir, espérenme, ya vimos la propuesta de reforma electoral. Y en entrevista con medios de comunicación, como en el caso de Adela Micha, dice Lorenzo Córdoba que le llaman la atención tres cosas. La primera, que en 32 años es la primera vez que se presenta una iniciativa electoral a petición del gobierno en turno y no de la oposición. Segundo, que esta iniciativa salió de las oficinas de Hacienda, pues Horacio Duarte y Pablo Gómez son funcionarios de Hacienda. Sí, pero ambos son los perfiles más electorales que ha tenido Morena en su historia como partido político. Horacio Duarte fue representante de Morena ante el instituto y Pablo Gómez es un personaje que tiene amplia experiencia en la política. Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera tengo varias dudas, pero político nadie se lo puede negar. O sea, político, eso sí, nadie se lo puede negar. Queda claro que no por ser un buen político quiere decir que vas a ser un gran titular de una unidad técnica como es la Unidad de Inteligencia Financiera, pero nadie le quita el título político. Y no debería de extrañarle. Curioso, Lorenzo Córdoba, que hace ese señalamiento de que saliera de las oficinas de Hacienda sin, vaya, porque Lorenzo Córdoba conoce perfectamente esta lógica. Fue Horacio Duarte con quien estuvo en tiempos donde Andrés Manuel López Obrador estaba en la campaña para ser presidente de México. O sea, vaya, Lorenzo Córdoba sabe quién era Horacio Duarte y la escuela que tiene Horacio Duarte. O sea, lo sabe bien. Entonces son dos perfiles electorales que sí, en este momento cumplen con funciones dentro de la Secretaría de Hacienda, pero que en su vida partidista han sido grandes eslabones electorales, los dos. Ahora, por eso a mí no me extraña que saliera justamente de la Secretaría de Hacienda. Ahora, sumémosle el factor Hacienda como tal. Es una reforma que busca la austeridad en el instituto. O sea, eso es clave. Es una reforma que busca ahorrar recursos. 24,000 millones de pesos. Nada más, así, levecito. 24,000 millones de pesos es lo que busca ahorrar esta reforma electoral. De cumplirse. 24,000 que podrían destinarse para proyectos sociales y programas sociales. Entonces, no es cosa menor lo que está hablando esta reforma. No es cosa menor. Por eso también tiene mucho sentido que saliera de la Secretaría de Hacienda. Pero continuando con esta entrevista que le hacen a Lorenzo Córdoba, dice que la tercera cosa que le llama la atención es que es la primera reforma que pretende ponerse a prueba en una elección presidencial, pues explicó que en los últimos 25 años los cambios electorales se realizan al inicio de un sexenio y se ponen a prueba en los comicios intermedios, pero ahora se realizaría la prueba. En caso de ser aprobados los cambios propuestos, se realizarían en los comicios presidenciales del 2024. Y sí tiene razón. ¿Por qué? Y quiero corregir esto. Depende de qué tan rápido se apruebe esta iniciativa. Esta iniciativa de reforma plantea cambios muy profundos que, aunque se apruebe en septiembre, cuando regresan a sesión, vaya, supongamos, vamos para atrás, vamos a regresarnos un pasito para atrás. Supongamos que en la comisión permanente hablen un periodo extraordinario para la discusión de la reforma electoral. Supongamos. ¿Quiere decir que la van a votar? No. Eso quiere decir que se va a iniciar la discusión. Y va a pasar algo similar, porque ya lo han dicho diputados como Aleida, como la vicecoordinadora de Morena, que van a hacer un proceso muy similar al de la reforma eléctrica. Parlamento abierto y después asambleas informativas. Esto quiere decir que será un proceso de aproximadamente 2 meses, más o menos. Este proceso de 2 meses estamos hablando pues ya, o matemos abril, mayo y junio, pero se van a atravesar elecciones, ¿no? Se atraviesan elecciones, entonces pónganle julio. Mayo, junio, julio. Agosto sigue siendo de descanso. ¿Lo votarían en agosto? No. Muy probablemente la oposición lo retrasaría hasta septiembre. Entonces, incluso si iniciara el proceso en estos tiempos, esto se iría hasta septiembre. Ahora, ¿cuándo inicia el proceso electoral para los estados que van a renovar gubernaturas el próximo año, que es el Estado de México y Coahuila? Inicia en octubre. Ese es el problema, que para que esta iniciativa pudiera funcionar en los estados como Estado de México y Coahuila, tendría que haberse aprobado en este periodo.
para que entonces los cambios empezaran a trabajar e implementar para el siguiente año. No va a pasar. Entonces, efectivamente, esta elección, la elección que sea del 2023, no va a funcionar bajo la lógica de la nueva reforma si es que se aprueba. Funcionaría hasta el 2024, porque además la esencia de la reforma electoral, vaya, aunque habla de reducir congresos locales y regidurías, y de que ahora sea, o sea, de que otra vez regrese a manos del Instituto Nacional y no de los soples, la organización de las elecciones en los estados, son cambios importantes, pero cambios mucho más importantes radican en cómo se va a conformar la Cámara de Diputados y el Senado de la República y en cómo va a ser el proceso de selección de los propios consejeros electorales. Entonces, para que todo esto funcione, va a ser hasta el 2024 cuando esto funcione, porque en realidad se tienen que elegir a los consejeros electorales, se tiene que hacer el proceso de campaña, se tienen que postular, o sea, es un proceso largo. Por eso es que esta elección, y ahí sí tiene razón Lorenzo Córdoba, o sea, esta reforma de aprobarse, se probaría en la elección del 2024. Hasta ese momento se probaría. No se va a aprobar en el Estado de México ni en Coahuila. Vamos a ver a qué acuerdos llegan. Probablemente Morena quiera impulsarlo para el Estado de México y Coahuila, porque son dos joyas de la corona del priismo, en donde quizás podrían salir beneficiados, pero no es un hecho, es una moneda al aire. Todo tema electoral es una moneda al aire. Entonces, es algo importante que tengamos en mente que esta reforma, de ser aprobada, funcionaría o veríamos su función hasta el 2024 en un proceso presidencial. Y eso sí también es inédito, porque en los últimos 25 años todos los cambios electorales se iniciaban, o sea, se hacían a inicios de sexenio, como fue en tiempos de Enrique Peña Nieto. Cuando se hicieron los cambios, por ejemplo, electorales de modificar, o sea, de que pasamos al IFE a INE, se hicieron entre 2013 y 2014, a inicios del sexenio. No se hicieron después. Y era una reforma medio, o sea, no era una reforma profunda como esta. Eran solamente algunos cambios, modificar el nombre y demás. Pero en la administración de Peña, que fue quizás la última reforma que se le hizo al INE para cambiarle el nombre, se hizo a inicios del sexenio. Acá estamos viendo una reforma que se haría a finales del sexenio y se pondría a prueba en una elección presidencial, lo cual supone algo importante porque para la siguiente administración, supongamos en el escenario utópico que se apruebe, pues sería la siguiente administración la que tendría que hacer las reformas y los legisladores que entren, quienes tendrían que hacer las modificaciones en caso que algo no funcionara bien o que se tuviera que aceitar. Pero esto es importante. Ahora, ¿qué otra cosa dijo Lorenzo Córdoba? Dijo que estos planteamientos son anunciados nada más y que habrá de esperar que se exponga formalmente. Destacó que el contenido no es una discusión que le competa dar a la autoridad electoral, sino que la tiene que dar la Cámara de Diputados, dado que la reforma electoral plantea modificar todo el contexto democrático, entre ellos, evidentemente, los consejeros, que es la esencia también de la reforma. Esto quiere decir que a petición o a sugerencia de Lorenzo Córdoba se tendría que integrar la opinión de académicos, periodistas, formadores de opinión, actores políticos, los legisladores, y hasta ahí se quedó. Pero yo agregaría algo también muy básico. Ciudadanos, ciudadanos. Me encantaría que en este Parlamento abierto se buscara un mecanismo para que los ciudadanos emitieran su opinión acerca del tema. Porque la esencia también de esta reforma electoral es hacerla más ciudadana, acercarla al ciudadano, que el árbitro tenga una cercanía directa con el ciudadano. Hace ratito estaba en un space porque va a haber una comitiva de paisanos que van a ir a la Cámara de Diputados en mayo para justamente hablar sobre la reforma electoral, ¿no? Pero en materia del voto extranjero. Y yo lo celebro muchísimo. Se tiene que buscar la manera de que sean los paisanos los que tienen esta necesidad del voto en extranjero, particularmente en este tema, de acercarse, de que se acerquen y de que expliquen qué es lo que necesitan. Para nosotros, que leemos sus comentarios, es muy fácil leer los comentarios, pero no vivimos esa realidad. Podemos incluso hacer reportajes, pero no vivimos esa realidad. Ustedes son las que la viven, los que la viven. Entonces, lo más padre de esta reforma es que pudiera encontrarse la forma de hacer eco de la voz ciudadana. Creo que eso sería un ingrediente importantísimo dentro del Parlamento abierto y dentro de las asambleas. Ojalá
a diferencia de la reforma eléctrica, el PRI, PAN, PRD se atrevan a hacer reformas también, o asambleas informativas, perdón. Se atrevan a hacer asambleas informativas y recabar la opinión de la gente. Ojalá se atrevan. Porque salieron muy defensores del INE cuando llevan años sin votar. Y no hablo de la revocación de mandato y no hablo de la consulta popular. Hablo de los 40 millones de mexicanos que históricamente no votan. Porque históricamente siempre hay más o menos 40 millones de mexicanos que no salen a votar. Por nada. Que solamente tienen su credencial para votar porque tienen su credencial para votar. Nada más. Habría que ver esos 40 millones de mexicanos en dónde están. Habría que saber esos 40 millones de mexicanos a dónde se fueron, por qué no votan. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se acercan a las elecciones? Tendríamos que conocer a estos 40, porque son 40 y contando. Entonces, bajo esta óptica electoral, creo que es importante conocer el nuevo contexto que nos llama, el nuevo contexto electoral que nos llama, que es justamente hacerlo más ciudadano. Por eso, vaya, tómenlo como una sugerencia mía. Citan a la tía Meme, a la amargada tía Meme, que literalmente lo que necesitamos es que un parlamento abierto no solamente tome la opinión de periodistas, académicos, formadores de opinión, actores políticos o legisladores, sino que sea como básico, indispensable, obligatorio tomar la opinión de los ciudadanos, que se hagan presentes en la Cámara de Diputados y todo tipo de ciudadanos, todos, porque se tiene que conocer cuáles son las necesidades ciudadanas para votar. Al final del día, votar es nuestro derecho y nuestra obligación. Y eso es algo que yo celebro ampliamente. Y le repito, déjenme saber aquí en los comentarios qué es lo que ustedes, ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.